¿Qué pasaría si generamos lenguaje de manera similar a como generamos imágenes? Este es Mercury y es un modelo basado en difusión, lo cual le permite poder generar no de izquierda a derecha, sino a través de un proceso iterativo. Y aquí lo que quiero hacer es mostrarles cómo es que esto es posible, a través del artículo Large Language Diffusion Models, publicado en NeurIPS 2025. Ahora, en este artículo, los autores proponen lo siguiente. Sabemos que los grandes proveedores de LLMs como OpenAI, Anthropic, Meta, utilizan sus modelos bajo el paradigma del modelamiento autorregresivo. ¿Qué significa esto? Significa que generamos el token de izquierda a derecha, prediciendo siempre el siguiente token. Esto de acá es como que el paradigma principal que domina todo este mundo de los LLMs. Sin embargo, los autores se proponen la siguiente pregunta. ¿Es este modelamiento autoregresivo el único camino para lograr características como la escalabilidad de los modelos, in-context learning, instruction following? Y para poder responder esta pregunta, ellos plantean los siguientes insights. Por ejemplo, ellos mencionan que estas características no son, digamos, necesariamente amarradas a la arquitectura autorregresiva, sino que más bien están amarradas a los principios del modelamiento generativo. Y aquí podemos ver que esto de modelamiento generativo se plantea de la siguiente manera, como una minimización de la divergencia de Kullback-Leibler o el Maximum Likelihood Estimation. Bajo esta idea, ellos también proponen lo siguiente. Comentan de que las limitaciones de los modelos autorregresivos son claras y están relacionadas, por ejemplo, a que dado que está restringido para poder generar token de izquierda a derecha, se le complica a veces al LLM poder inferir que puede generar también lógica inversa. Y esta lógica inversa se conoce como el reversal course. ¿Y qué significa? Significa que si tú entrenas un LLM que entienda que A es B, no necesariamente te va a entender que B es A. Entonces, teniendo estas dos ideas en la mente, el tema de limitaciones de los ARMs y el tema del insight relacionado a los principios del modelamiento generativo, ellos plantean el modelo LADA. LADA significa Large Language Diffusion with Masking. Y Large Language Diffusion with Masking está basado en un modelo de difusión enmascarada. ¿Qué significa esto? Significa que ellos van a seguir un proceso análogo a lo que ocurre, por ejemplo, con la generación de imágenes. Y para poder entrenar este modelo LADA, utilizan la siguiente receta. Hacen un pre-training y luego de ello hacen un supervised fine-tuning. Y todo esto lo escalan a un tamaño de 8 billones de parámetros, lo cual es un tamaño comparable con algunos modelos liberados por otras empresas como Meta. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de LADA? Tenemos un forward process en el cual gradualmente empezamos a enmascarar tokens de la secuencia. Por ejemplo, tenemos DCAT y se empiezan a enmascarar uno a uno hasta que tenemos todo enmascarado. Luego de ello, tenemos el predictor de la máscara. En este caso, el predictor de la máscara es un transformer y lo cual nos permite hacer la predicción de qué token debería ir en esa máscara. Y finalmente tenemos el proceso reverso. Y en el proceso reverso, iterativamente empezamos a predecir y desenmascarar esos tokens a través de una secuencia temporal. Luego de esto, una vez que tenemos todo el texto desenmascarado, finalmente esa es la predicción que devolvemos al usuario. ¿Cómo es que entrenaron LADA? LADA, como mencioné, siguió una receta de dos pasos. Tenemos el pre-training y tenemos el supervised fine-tuning. En el pre-training se entrenó con 2.3 trillones de tokens, con un tiempo de cómputo de 0.13 millones de horas en una H800, una longitud de secuencia de 4096, un batch size de 1980, un learning rate de 4 por 10 a la menos 4. En la parte de Supervised Fine Tuning utilizaron pares de textos. En este caso utilizaron 4.5 millones de esos pares. Y acá están algunos datos adicionales de ese estadio, incluyendo el entrenamiento sobre dominios como código, matemática, chat. Y aquí en la parte inferior podemos ver cuáles son esas diferencias en arquitectura claves entre LADA 8B y Llama 3 8B. Por ejemplo, tenemos que LADA 8B tiene 32 capas, 4096 dimensiones, 32 cabezas de atención,
Esta es la cantidad de parámetros y utilizan multi-headed attention en lugar de group query attention. Ahora vamos a ver un poco sobre cómo es que ocurre esta inferencia que vimos al principio del video. Esta inferencia ocurre a través de un proceso reverso de difusión. Empezamos, digamos, con una máscara, un texto completamente enmascarado, y empezamos a hacer la predicción de las máscaras para empezar a revelar cada uno de los tokens. Pero esto no queda acá. Además de ello, tenemos un remascaramiento de los tokens de baja confianza, lo que los autores mencionan como Low Confidence Remasking. Y Low Confidence Remasking nos permite volver a enmascarar los tokens de los cuales el modelo no está tan seguro para poder luego enmendar los errores y hacer que la predicción final del modelo sea lo más fiel posible a la realidad. De esta manera, el modelo puede iterar sobre su propio razonamiento y hacer correcciones. Entonces, ese es otro punto clave que los autores proponen. ¿Cómo se compara este modelo con respecto a los ARMs? En esta parte podemos ver la figura 3, una gráfica de escalabilidad. Y en la escalabilidad podemos ver cómo es que a medida que se le da más cómputo a este modelo comparado con un baseline basado en ARM, que es el de azul, vemos que sigue una secuencia muy similar, el patrón es muy parecido e incluso en algunos casos, para diferentes benchmarks, supera al baseline basado en ARM. ¿Y por qué ocurre esto? Los autores plantean como hipótesis el tema de que LADA tiene ciertas ventajas al aprovechar la información mejor, dado que no solamente está condicionado en una sola dirección de izquierda a derecha, sino que es bidireccional. Y con esto aprovecha mejor la información y puede lograr estos mejores resultados en diferentes benchmarks. Estos son algunos resultados también de comparativa entre el LADA 8B contra otros modelos basados en ARM, como Llama 3 8B, Llama 2 7B, WEN, Mistral, DeepSeek, etc. Entonces aquí podemos ver que Llama 3 8B basado en autoregresivo, Llama 2 7B basado en autoregresivo, y todos ellos basados en autoregresivos comparados con el de difusión, logran performance en benchmarks que son relativamente cercanos. En algunos casos LADA 8B incluso performa mejor. Y esto es bastante, digamos, notorio, dado que LADA 8B tiene mucha menos información de la cual ha sido entrenado. Y aparte de esto, en la parte de post-preentrenamiento utilizó su propio fine-tuning. En cambio, otros modelos utilizan técnicas como Reinforcement Learning from Human Feedback, lo cual debería, digamos, dar una ventaja. Sin embargo, los performance son bastante competitivos. Entonces aquí tenemos un resultado prometedor con respecto al LADA 8B. Ahora, conversando un poco sobre el tema del reversal course, que es algo que había comentado al inicio, que los modelos ARM tienen la desventaja que no siempre pueden inferir que, si dado que A es B, no es claro que B es A. Entonces, este bias que tienen estos modelos basados en ARM pueden ser superados a través de modelos basados en difusión. Y es lo que los autores plantean aquí. Los autores hacen preguntas de completar poemas en chino y GPT-4o no responde exitosamente a estas preguntas. Sin embargo, LADA es capaz de hacerlo. Y en la tabla 4 podemos ver esa capacidad cuantificada. Tenemos en el proceso forward estos puntajes para GPT-4o, para Web 2.57b Instruct y para LADA 8b. Y vemos que en forward se comportan muy bien estos modelos de acá, basados en ARM. Sin embargo, en el reversal bajan bastante su puntaje. En cambio, LADA 8b tiene un comportamiento un poco más simétrico, tanto en el forward como en el reversal, lo cual nos viene a decir que este modelo basado en difusión puede superar mejor este reversal course. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Los autores concluyen que las habilidades clave de los LLMs no están necesariamente atadas a este paradigma autoregresivo, y además de ello lo demuestran planteando este modelo entrenado from scratch a un tamaño de 8 billones de parámetros. Y demuestran además características como escalabilidad, in-context learning, instruction following y también el razonamiento reverso, reversal reasoning.
lo cual hace que todo esto eh, plantee un nuevo paradigma de modelos de difusión en el mundo de los LLMs. Ese es el paper que quería presentarles, espero que les haya parecido interesante y nos vemos.